Buenas, saludos. Bienvenidos al webinar de novedades de lanzamiento CivilFem Power by Mar 2018. Aquí conmigo está mi compañero Ronald Sia. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Javier Marcelo. Vamos a comentar las novedades que se han incorporado en el nuevo CivilFem 2018 que saldrá en breve. Bien, aquí tenemos una lista de novedades principales. En principio tenemos una gran novedad que llevamos ya unos cuantos años, ¿no? de intentando, queriendo incorporarla a CivilFem 2018 y por fin se ha incorporado, que es el análisis de filtraciones en estacionario. Y además, además del análisis filtraciones, un análisis acoplado filtraciones estructural. Se va a poder realizar también a la vez que el análisis de filtraciones puro. Tenemos también mejoras en el análisis estructural térmico acoplado. Hemos introducido contactos térmicos de tipo glue, que se puede ahora utilizar para tener contactos entre dos superficies y no tener que compartir una malla y que la malla sea congruente y poder utilizar esto en térmico. Ya estaba en el estructural, obviamente, pero ahora también podemos tener contactos térmicos. Además, se han añadido activación y desactivación de elementos en un transitorio. Esto se hacía igual en el estructural y además ahora lo tenemos para poder hacerlo en un análisis térmico. Se han introducido materiales dependientes de temperatura que dependiendo de la temperatura tienen un modo de elasticidad diferente, va variando el modo de elasticidad con la temperatura, lo que nos va a permitir simular fuegos o simular otro tipo de fenómenos térmicos. Y por último, en este ámbito hemos añadido elementos piramidales para la malla. Entonces ahora tenemos elementos pirámide que se pueden adaptar mejor a ciertas geometrías que los típicos tetraedros o hexaedros. Sí, aparte de estas grandes implementaciones de este nuevo CivilFem 2018, tenemos otras más. Un método, además del pandeo no lineal que ya tiene disponible CivilFem, tenemos la capacidad añadida que para analizar todos los efectos de pospandeo, como temas de snap-through, y que siempre, que vienen también junto con no linealidades geométricas, y es el método del arco longitud. Veremos un pequeño ejemplo. También otra novedad es añadir un espesor variable para los elementos estructurales de shell. Antes eran de sección constante y ahora podemos añadir diferentes pendientes para cada una de las direcciones de la placa. Otra capacidad también bastante útil para modelos hechos con elementos estructurales sólidos es la capacidad de crear cortes, secciones, lo que llamamos secciones sólidas, en nuestro modelo, y con ello podemos trabajar con esas secciones como si fueran secciones de viga y las podemos armar y luego integrar tensiones para obtener fuerzas y momentos, y con ello poder utilizar cualquiera de nuestras utilidades de chequeo y diseño por código y norma. Otra opción bastante útil es el poder cambiar el mismo modelo abierto, cambiar el tipo de análisis. Ahora mismo, o hasta la versión 2017, para cambiar de un tipo de análisis a otro había que abrir un nuevo modelo e importar el previo para ver los modos propios, para realizar un análisis armónico, transitorio, pues ahora es más fácil y más rápido. Otra novedad es la envolvente de fuerzas concomitantes, fuerzas sin momentos. Hasta ahora podíamos crear envolventes solo de máximos y mínimos, y ahora mismo también podemos obtener los resultados concomitantes a esos máximos y mínimos. Y también, como ahora la última versión disponible de nuestro solver, que es un solver bastante potente, más potente y más fiable para cálculos no lineales, es incorporar la nueva versión de Mark Mentat, la 2017.
Bueno, comenzamos con nueva capacidad de análisis de filtraciones. En principio hemos ya por fin activado la opción de filtraciones y podemos resolver problemas de filtraciones en estacionario, incluyendo condiciones iniciales de nivel freático y las condiciones de contorno específicas de filtraciones, que veremos ahora en un momento. Estas nuevas condiciones de contorno van a permitir, son un conjunto de herramientas muy útiles para definir cualquier tipo de problema de filtraciones que el usuario pueda encontrarse, desde altura piezométrica, flujos, condiciones de nivel freático, etc. Como vemos aquí abajo, podemos definir un nivel freático en el modelo y calcular el estado de filtraciones con ese nivel freático o aplicar condiciones de contorno específicas de altura piezométrica y flujos. Vamos a mostrar en el programa cómo se pueden, dónde está distribuido y cómo un poco funcionan estas condiciones. Bueno, creamos un nuevo modelo. Entonces ahora ya tenemos filtraciones, lo tenemos activo y podemos crear un modelo en 2D, en 3D, estacionario. En un principio, filtraciones. Este transitorio estamos incorporándolo y saldrá en un tiempo corto. Bueno, una vez creado el nuevo modelo, la diferencia principal está en el apartado de cargas. El resto es exactamente igual. Se puede utilizar la misma geometría, malla, etcétera, de un modelo antiguo, importarla. Pero además aquí, además de las cargas, el grupo de cargas estructurales típicas que ya teníamos y condiciones de contorno, han aparecido dos nuevas capacidades. Uno es el grupo de condiciones iniciales de condiciones de contorno de filtraciones y otro es de condiciones iniciales de filtraciones. Entonces, condiciones de contorno, creamos una condición de contorno para simplemente ver el menú. Tenemos las alturas piezométricas en un punto, en un nodo, en curvas o en superficies y en volúmenes, al ser un 3D. Y también tenemos los flujos en un punto o en un nodo, superficiales y volumétricos. Obviamente las opciones de quitar este grupo o de añadir o copiar, etc. Bien, estas se añadirán a las condiciones de contorno de análisis de filtraciones. Como hemos comentado, podemos resolver un análisis de acoplado de filtraciones estructural, por lo que tenemos aquí también un caso de carga de filtraciones a la vez que el estructural. Para poder combinar o calcular uno u otro, nos podemos ir a cálculo, en configurar y seleccionar en el clase de análisis si queremos un análisis estructural puro. Este sería equivalente al estructural clásico que tenemos desde los inicios, o uno de filtraciones. Vemos que los controles globales de cálculo cambian, o un acoplado de filtración estructural donde tenemos los dos casos, ¿no? Podemos calcular, primero se calculan filtraciones y luego se emplea esas cargas, esas alturas piezométricas se pasarían al estructural para calcular el estructural. Bueno, esto es un poco el nuevo esquema, ¿no? de este entorno. Vamos a mostrar un par de ejemplos para poder enseñar ejemplos sencillos, ¿no? Ya haremos un webinar. Sí, para el 21 de marzo tenemos programado un webinar específico para cálculo acoplado de estructural y de filtraciones y tendréis modelos mucho más grandes y más específicos de filtraciones, pero vamos, aquí con estos pequeños ejemplos es más que suficiente para mostrar estas nuevas capacidades que entran en la licencia Expert de CivilFem. Entonces, bueno, esto es un caso tenemos dos modelos en 2D, esta es una presa de materiales sueltos, tiene un dren y tiene materiales geotécnicos y distintos materiales en la presa. Tiene un tacón y tenemos la parte de aguas arriba, aguas abajo y los distintos materiales con distintas porosidades. Podemos comprobar aquí las rocas y los suelos que tenemos, el hormigón del dren y luego, pues bueno, se puede ver el material, como es un material poroso. Tenemos aquí las opciones de permeabilidad. Se pueden tener obviamente distintos materiales como tenemos aquí con distintas permeabilidades y esto llevará a una resolución
y cálculo de la altura piezométrica y la presión de poro dependiendo de las distintas permeabilidades de cada uno de los estratos que tengamos. Bueno, podemos ver aquí, se han asignado los distintos elementos estructurales a los materiales. Vamos a ver las condiciones de contorno que tenemos. En nuestro caso tenemos condiciones de contorno estructurales y de filtraciones. Las estructurales, bueno, son para un caso de carga por gravedad, y luego tenemos las de condiciones de contorno de filtraciones, que tenemos la altura piezométrica de como una altura, simulando una altura de agua, lo podemos mostrar en cargas, en condiciones de contorno, simulamos una altura de agua. También podemos simular en aguas abajo, en el punto donde la presión, donde la altura hidráulica es cero, la altura piezométrica es cero, que es el tacón. Luego también tenemos, simulando el fondo, tenemos una altura piezométrica que en este caso está en la base de la presa, como si en el fondo del embalse o en aguas abajo también en el suelo. Con esto simulamos todas las condiciones de contorno de nuestro problema. Se crean los casos de carga, un estructural y uno de filtraciones, y se resolvería en este caso como un acoplado. Se puede resolver independientemente el estructural o las filtraciones, que probablemente sea quizás el más interesante para nosotros en este caso, y vamos a ver los resultados que obtenemos. Entonces aquí se resolvió y tenemos las filtraciones. Y tenemos casos de altura piezométrica, podemos mostrar la altura piezométrica. Aquí, como podemos ver, son 12 metros la altura piezométrica en el nivel de agua, va cambiando, y luego con el dren y la influencia del dren en la altura piezométrica en la presa. Aquí vemos que es cero porque tenemos el tacón y definimos que era cero, y vemos las alturas piezométricas. Y lo que puede ser más interesante también es la presión de poro en la presa. Y aquí vemos el comportamiento de la presión de poro y la influencia del dren en la presión en el modelo. Como se puede apreciar, se va cambiando también dependiendo de la porosidad de cada uno de los materiales de la presa. En principio esto es, tenemos más resultados, que es los flujos hidráulicos, que se podrían también mostrar, los resultados típicos de filtraciones. Bien, vamos a pasar al segundo ejemplo, sencillo también, que es un terreno con estratos horizontales y queremos simular una lluvia sobre un terreno que ya está, que tiene una altura piezométrica determinada. Entonces, bueno, estamos igual que antes, los materiales tipo suelo, cada uno con su porosidad, pues tenemos una arcilla, tenemos una arena y una gravilla, y tenemos los tres estratos horizontales, y luego vamos a simular, viendo las condiciones de contorno, tenemos una condición de contorno de altura piezométrica en las líneas exteriores del sólido que nos indica la altura piezométrica en los estratos, y luego tenemos un flujo que está aplicado en la línea de arriba que nos simula una lluvia sobre ese terreno. Entonces queremos calcular la filtración de ese agua y la influencia en la altura piezométrica y en la presión de poro del terreno inferior. Entonces con eso podemos calcular la línea de saturación. Bien, podemos mostrar en cargas las filtraciones. Arriba está el flujo y a la izquierda-derecha la altura piezométrica, y cargando resultados. Lo importante es que sepáis que aquí en Civicen, tanto con el análisis térmico y el de filtraciones, siempre podemos obtener el cálculo acoplado estructural, acoplar con estructural. Entonces, como sabéis, los casos de cargas son independientes. Hemos cargado el caso de carga de filtraciones, y en otro caso de carga tendríamos el análisis estructural. Cada uno tendría sus diferentes condiciones de contorno, como Javier ha explicado. La condición de contorno estructural, en este caso, es ya de simetría en el terreno, aplica la gravedad, y en el caso de filtraciones, pues tiene sus alturas piezométricas y demás.
En este caso, tenemos aquí el resultado de filtraciones. Vamos a cargar hemos cargado el resultado de filtraciones y podemos ver la altura piezométrica. Y luego vemos aquí que la altura piezométrica en este caso eran 2 metros, aquí eran 4 metros, y vemos la altura piezométrica que sale con la filtración del flujo, con el flujo hidráulico que se ha considerado arriba. Y la presión de poro que nos da la línea de saturación. Bien, como ha comentado Ronald, podemos, de hecho en este caso se hizo, hacer un análisis acoplado con la gravedad en el terreno y calcular la influencia del proceso acoplado entre las filtraciones y el estructural con el peso propio. Entonces, cargamos el archivo de la resolución estructural. Y aquí podemos, por ejemplo, ver la componente I del desplazamiento vertical. Y ahí tenemos el desplazamiento que saldría, en este caso, en el cálculo acoplado con gravedad y con las filtraciones. Entonces, bueno, como hemos comentado, para volver a insistir en el punto, aquí se resolvió como un acoplado de filtraciones estructural. Bien. Bien, es el resumen de lo que acabamos de ver, ¿no? La capacidad de filtraciones pues nos permite resolver un problema en régimen estacionario, también incluyendo condiciones iniciales de nivel freático y las condiciones de contorno específicas que hemos nombrado. Pasamos al análisis térmico. Sí, vamos a ver las novedades que hemos incorporado para análisis térmico, que son los contactos y la activación y desactivación. Bien, tenemos en contactos térmicos. Bien. En este caso, es un caso a la vez sencillo, pero de bastante complejidad en el cálculo. Tenemos dos bloques de hormigón, un bloque inferior y un bloque superior. Entonces, esto tiene, a la vez que tiene contactos térmicos, tiene también activación y desactivación de materiales. Entonces, el elemento estructural, el bloque de hormigón inferior, existe desde el principio del análisis y empieza a fraguar. Es un hormigón que empieza a fraguar y genera calor. El bloque superior se coloca encima del bloque inferior a los 7 días del comienzo del fraguado del bloque inferior. La siguiente tongada, por ejemplo. Entonces, además, se está simulando un ciclo noche y día en esta pared con calentamiento y enfriamiento del ciclo noche y día a la vez que el calentamiento interno por la propia generación de calor del fraguado. Y una vez colocado el bloque, el siguiente tongado, el bloque siguiente encima, se va a transferir calor entre los dos bloques a la vez que se va a calentar y va a enfriar con la salida y puesta del sol. Este es un análisis que se realiza, podemos fijarnos aquí, que la malla no es congruente, los nodos no coinciden, y nos ayudamos de la definición de los contactos, que se crea un par de contactos, contacto tipo glue. Entonces vemos los contactos que se está contactando el superior con el inferior. Bien. También podemos definir un contacto, como se puede hacer un acoplado igualmente, un contacto estructural y un contacto térmico a la vez. En este caso se define así. Bien. Lo siguiente que tenemos que interesante es los materiales. Ver la activación y desactivación. Vemos que el material 1 está activo desde el principio, es ese material que se va a asignar al bloque de hormigón inferior y está activo hasta el final del análisis. Y el material 2 se activa en el tiempo 7 días, y estará activo hasta el final del análisis. Por lo tanto, el bloque de arriba no va a entrar en el análisis hasta el 7º día. Para poder considerar esto, necesitamos definir los casos de carga con estos tiempos. Vamos a calcular un caso de carga a los 8 días y un caso de carga hasta los 15 días para ver el efecto a largo plazo de este fraguado y la transmisión de calor entre los dos. También se han creado casos estructurales para considerar tensiones en un acoplado, en un caso acoplado térmico estructural, y ver las tensiones generadas entre los dos bloques según va fraguando con los contactos entre los dos bloques. Bueno. Sí, con tensiones y deformaciones. En principio se resuelve el modelo
Y hemos preparado un vídeo que muestra el proceso. Con CivilFrame sabéis que se pueden generar animaciones. Aquí vemos cómo se va calentando por el fraguado la parte interna y va transfiriendo, y en la parte externa se ve un ciclo de frío y calor, y se activa la siguiente tongada y empieza a fraguar. Al fraguar se va calentando y transfiere el calor entre los bloques. Entonces aquí vemos cómo el contacto está funcionando y cómo además el ciclo de frío y calor va enfriando y calentando la pared exterior de los dos bloques a la vez. Lo podemos volver a ver. Este es el fraguado, se empieza a enfriar, se coloca el bloque encima, empieza a fraguar y transfiere el calor entre el bloque superior al inferior, se va transfiriendo a través de este contacto, y además tenemos el calentamiento y enfriamiento en la pared exterior. Bien. Tenemos además aquí unos gráficos que muestran un histórico de temperaturas a lo largo del tiempo. Vemos que el contacto, en la curva azul, este es el ciclo de calentamiento y enfriamiento a lo largo del día y la noche, y justo en este punto de aquí es donde entra en acción el bloque superior. Enseguida vemos cómo el bloque superior va influyendo en el calentamiento, sigue la misma curva, va influyendo en el calentamiento del bloque del contacto. La línea verde es la temperatura en el centro del bloque inferior. En todo momento vemos que va fraguando y va calentándose y luego se va enfriando a lo largo del tiempo, poco a poco. Y la línea roja es una esquina a la que no está sometida, no afecta el bloque superior, y sí afecta el calentamiento y enfriamiento a lo largo del tiempo, del día y la noche. Bien, por último, tenemos los materiales con propiedades del tiempo, propiedades dependientes de la temperatura, perdón. En el acero tenemos un acero que cambia su comportamiento dependiendo de la temperatura, como se ve en el gráfico de tensión de formación, de grama tensión de formación. Tenemos unas temperaturas y dependiendo de la temperatura en la que se encuentre el modelo, se comportará en una rama o en otra de este diagrama. Entonces aquí vemos a la derecha un ejemplo de posible uso, que sería simular un fuego en la planta inferior de un edificio y ver cómo los pilares están perdiendo su capacidad resistente y el edificio colapsa por este lado inferior. Bien. Bueno, pues gracias Javier. Después de estas grandes implementaciones de CivilFrame, quedan otras más, no menos interesantes. Una de ellas es para el tema de pandeo no lineal, en este caso el post-pandeo, es el método de la longitud, como hemos explicado antes, para después del punto de bifurcación, para ver cómo la estructura, en este caso, tipos ejemplos de snap-through, pues se comportaría. En el vídeo que se está mostrando ahora de la izquierda, vemos cómo, lo normal hasta ahora, simplemente activando incluso solo no linealidades geométricas, aparte de grandes desplazamientos, pues la típica deformada, o el posible pandeo de este marco. Pero si nosotros activamos la casilla de arco longitud, estarán las propiedades de solución, pues tendríamos otro comportamiento y iría más allá. Vemos que llega hasta un punto y luego sigue y haciendo pues esta curiosa forma. ¿De acuerdo? Otra opción también que puede unirse al arco longitud son las fuerzas seguidoras. Normalmente las fuerzas siguen en la dirección que nosotros le hayamos puesto en las propiedades, pero si le activamos la casilla de las fuerzas seguidoras, irá así siguiendo la deformada y tendría una dirección cambiable, variable
durante el tiempo. Sí, esto nos permitiría simular con más precisión ciertos fenómenos como el que nos ha enseñado Ronald del pospandeo, en el que la fuerza seguidora seguiría la dirección del pilar deformado. Entonces, con esto nos permitiría una aproximación más real a un caso verídico. Sí, pues pasamos a la siguiente novedad, que serían las secciones sólidas en un modelo creado con, bueno, una geometría de volúmenes y mallado con elementos sólidos, con elementos estructurales sólidos. Tenemos la capacidad, ahora lo veremos, de crear secciones donde nosotros queramos. Habría que elegir unas localizaciones. Vamos a ver con un ejemplo. Tenemos pues esta viga que ya la hemos mostrado en otros webinars, por ejemplo, de térmico, creo, y en el de pretensado. De hecho, bueno, es una viga 3D creado con volúmenes para ser mallada con sólidos. Hemos extruido esta superficie y a lo largo en esta dirección, y la hemos mallado. Como cargas, que bueno, no es lo más importante, pero bueno, tiene cargas de pretensado, si veis aquí, y también una presión arriba. Pero lo que queremos hacer es ver resultados en ciertas puntos. Para ello necesitamos crear en esos unos puntos que queramos unos sistemas de coordenadas, porque ahí en un cuarto de vano y en medio y en el centro de vano queremos obtener e integrar las tensiones, obtener fuerzas y momentos para luego obtener pues un chequeo por código, por ejemplo. Una vez para crear esas secciones sólidas, simplemente una vez seleccionado nuestro elemento estructural, aquí en el menú contextual tenemos la opción de añadir una sección sólida. En el menú seleccionamos qué sistema de coordenadas, y una vez pues creada aparecerá en la ventana de secciones como si fuera una viga. Entonces tenemos aquí nuestra sección transversal y podemos, bueno, pues armarla con pues acortante, aflexión, a torsión, ¿de acuerdo? Tenemos nuestras propiedades mecánicas y luego la podríamos chequear por norma, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, bueno, una vez resuelta con nuestras cargas, como eso es ya una cosa habitual, esto no cambiaría nada, pero una vez que tengamos los resultados, bueno, pues aparte de nuestros resultados típicos de deformada y tensiones a lo largo de nuestro elemento estructural sólido, existe una nueva opción que es la de pintar resultados en la sección sólida. Tenemos nuestros resultados de tensiones y deformaciones, ¿de acuerdo? Y para cada una de nuestras secciones sólidas. Y ved aquí que tenemos también los resultados de fuerzas y momentos integrados para cada una de nuestras secciones. Una vez que tenemos estos esfuerzos, entonces podríamos ir a nuestro diagrama de interacción y siempre hemos tenido pintar diagrama de interacción de vigas, placas y de vigas pretensadas, y ahora tenemos la opción de pintar en vigas con secciones sólidas, saber cuál es nuestra sección sólida y, bueno, según el plano, bueno, nos ha enseñado que, claro, como os he dicho, que se pueden armar nuestras secciones. Las armamos en este caso lo que vamos a hacer es introducir un armado, una cuantía. En este caso, pues bueno, se puede realizar por número de barras, por separación o por cuantía, por área. En este caso lo hemos definido por número y diámetro. Podemos utilizar siempre cualquier sistema de unidades o catálogo de diámetro. En este caso, bueno, podemos poner cualquiera. He puesto 3 barras
de FI 16 arriba y de 20 milímetros el doble de barras abajo. Con esto podemos, y esta es una sección en la que está en el centro de vano y la que está un cuarto de vano que está menos solicitada, pues es una cuantía algo menor. Hemos utilizado FI 16 en vez de FI 20. Pero bueno, lo que podemos hacer luego, como os he comentado, es pintar diagonalmente la acción de esas y ver si cumple o no cumple. Vamos a ver. 2. Vamos a ver, las secciones sólidas son estas que aparecen aquí. Tenemos que ver siempre el número, el ID, el 6 y el 7. Como he creado una nueva, no estaba pintando otras secciones. El 6. Aquí tenemos nuestra diametración. Tenemos dos planos. ¿De acuerdo? Aquí vemos dónde está el criterio, nuestra diametración. Al final tenemos un criterio que será con es una especie de factor de seguridad. Si está por debajo de la unidad, significa que, bueno, que los esfuerzos, la resistencia de la sección es mayor que las acciones externas, entonces sería la sección válida según la especificación de la norma activa. Y si es mayor que 1, significa que, bueno, que tenemos que rediseñar la sección o cambiando las dimensiones o simplemente pues aumentando la cuantía de la sección. ¿De acuerdo? Tenemos una sección y tenemos la otra, que era la 7. Y también la vamos a pintar. Podemos pintar tantas secciones como tanta diametración como secciones tengamos definidas, secciones sólidas tengamos definidas aquí. ¿De acuerdo? Pues bueno, esta capacidad nos va a ayudar mucho para tratar elementos sólidos en los que normalmente al tener 3 grados de libertad, pues en este caso con esta utilidad podemos obtener fuerzas y momentos que antes no teníamos. También es muy útil para poder definir una viga con una sección no de librería, de las que no están en la librería, una sección customizada, completamente una geometría distinta a las de librería, y obtener así también esfuerzos en la viga. No solamente para hacer una viga doble T, o podemos definir cualquier tipo de sección y nos permitirá calcular los esfuerzos y las tensiones en la sección como si fuera una viga normal se tratara, pero con la ventaja de poder definir nuestra propia sección. Y para puentes es muy cómodo también y demás. Otra de las mejoras que tenemos es la capacidad de introducir una sección variable en placas, en elementos estructurales Shell. Antes, era simplemente constante, pero ahora podemos definir, como veis aquí, activando la casilla correspondiente, definir un gradiente. En este caso se ha definido un gradiente, una pendiente diferente en un eje Y, en el eje X y en el eje Y de elemento estructural. Por defecto es el mismo que el global cartesiano, y podemos crear elementos estructurales con estas formas. Y otra de las mejoras, añadir la compatibilidad, como hemos comentado, del potente solver que es Mark Mentat, la versión 2017. Para cambiar el tipo de análisis, siempre, como hemos dicho antes, se hacía creando un nuevo modelo, importar geometría, malla y cargas en el nuevo. Ahora mismo, si veis en el nuevo programa, este ejemplo, en la pestaña de entorno, ahora mismo pues podemos cambiar y entrar en cualquier tipo de análisis sin tener que cerrar el programa. Una vez tenemos nuestro análisis, pues podemos cambiar a armónico, por ejemplo, y una vez en el armónico, pues ya podríamos crear
bueno, o crear unas cargas armónicas siguiendo, pues bueno, con cierta fase y cargas prepensadas. Es así de fácil ahora mismo el cambiar de tipo de análisis. También aprovechar este ejemplo que he mostrado, bueno, para explicar lo que, bueno, otra nueva capacidad, una ampliación de lo que son las envolventes en CivilFEM. En CivilFEM podemos tener diferentes estados de casos de carga y obtener una envolvente de, bueno, pues de máximos o mínimos hasta ahora. Pero no teníamos resultados concomitantes a eso. Podíamos tener por máximo cortante, envolvente de máximos cortantes, pero bueno, no teníamos la envolvente, o sea, el resto de resultados concomitantes a ese máximo cortante o la envolvente de máximos flectores. Y ahora tenemos esta opción, una vez resuelta nuestra estructura, tenemos este edificio y tenemos diferentes casos de carga y los tenemos resueltos. Aquí hemos creado cuatro archivos, bueno, simples, bueno, que podemos bueno, pues pintar como siempre, tensiones y bueno, y demás. Y para crear una envolvente de resultados, iríamos aquí claro, vamos aquí, es un armónico, volvemos al estático, envolvente, seleccionamos envolventes y hasta ahora tendríamos máximos y mínimos de este tipo de desplazamientos, tensiones, fuerzas y momentos, también incluso de archivos de resultados de chequeo, pero ahora también tenemos concomitantes. Entonces, pues bueno, dependiendo del tipo de elemento, tendríamos que seleccionar el tipo de elemento. En este caso, pues tenemos solo vigas o solo placas, habría que hacer, o mezcla, lo haríamos por separado, seleccionaríamos el tipo de bueno, de fuerza y momento que queremos, con el criterio que sea el máximo, los resultados concomitantes al momento flector máximo en la dirección Z, y generaríamos un nuevo archivo de resultados. Tenemos ya uno creado, envolvente 1, y bueno, podríamos pintar aquí, pues bueno, el resto de resultados concomitantes a ese bueno, flector máximo. Entonces, con el cortante concomitante al flector máximo en dirección Z, pues sería este. Y así con el resto de esfuerzos. Y bueno, pues hemos terminado de explicar toda las novedades más importantes y bueno, para que sigáis bueno, formándoos en CivilFEM, ahora os explicaremos la forma de hacerlo. Sí, como ha dicho Ronald, todas estas capacidades, bueno, pues ya son capacidades muy avanzadas. En IGCiber ofrecemos varios cursos donde poder aprender sobre el uso de estas capacidades y sobre el método de los elementos finitos en general, mediante los cursos que impartimos a través del ICAEC. Es el International Online CAE Education Center. Ofrecemos cursos de introducción a los elementos finitos con CivilFEM, que es un curso online de e-learning con materiales de teoría y prácticos en los que se explica el método de los elementos finitos, una introducción al método de los elementos finitos, y sobre todo es una aplicación práctica en el uso del programa. También, aparte de la introducción, tenemos un curso de análisis dinámico y un curso de análisis no lineal. Siempre estamos abiertos a, si un alumno necesita un curso en particular sobre un tema en concreto, pues siempre se puede hablar y habilitar un curso sobre ese tema. Los cursos se comienzan cada 15 días, un alumno se puede incorporar en cualquier momento y duran 100 horas, con un total más o menos de unos 3 meses de duración.
tiene un examen y, bueno, pues donde se evalúan los conocimientos adquiridos y, bueno, obviamente damos un diploma con el título de haber realizado el curso. Tenemos la página para visitar, es esta que está aquí abajo, si tener más información. Y luego, además de los cursos cortos del ICAE, tenemos el máster de elementos finitos, que ya es estamos en la 24ª edición, llevamos ya 24 años haciendo el máster. Es un máster que se parte a través de la UNED, organizado por nosotros, por IGCiber. Se han registrado ya 3.800 estudiantes a lo largo de estos años y, bueno, es un máster de un mínimo de duración 2 años, que se tiene desde introducción a unos bloques de experto, introducción a los elementos finitos, con la teoría de materiales y luego módulos sobre temas específicos, dinámico, no lineal, de todos los temas. Eso en cuanto a civil, se hace con CivilFEM. Luego, en la rama mecánica también, es interesante también la rama mecánica para los ingenieros industriales que necesiten también profundizar en el empleo de los elementos finitos. Se utiliza Pattern Nastran, también ANSYS y bueno, es una solución completa para el aprendizaje de este elemento de los elementos finitos, muy útil a día de hoy en el cálculo estructural para cualquier trabajo de un ingeniero que se dedique al cálculo estructural o por elementos finitos. La página web para visitar y poder apuntarse está aquí abajo. Queríamos decir que expira el plazo de inscripción el 23 de febrero. Así que prácticamente... Sí, es el final de esta semana. Entonces, si estáis interesados en apuntaros, pues que sepáis que el plazo acaba rápido. Más tendréis la suerte de tenernos a nosotros como profesores, tanto Javier como a mí, así que estáis invitados. Estáis invitados a apuntaros, sí. Y también estáis invitados para este nuevo curso, el lanzamiento de CivilFEM 2018, formar parte de un programa de beta tester. Comenzará este mes de marzo. Y bueno, como incentivos, todos los participantes van a recibir un curso de formación gratuita de CivilFEM, además de su correspondiente certificado, y además un descuento del 50% en el resto de cursos que impartimos en la plataforma online que ha explicado Javier del Centro Internacional en Simulación Asistida por Ordenador. ¿De acuerdo? Y el ganador al que consideremos como el nuevo gurú de los elementos finitos, pues tendrá una beca de formación gratuita en la misma plataforma del ICAE Center y 2 meses, además 2 meses de la licencia, la mayor, la que lleva más capacidades, la licencia expert de CivilFEM, y con eso pues soporte técnico, todo ese tiempo y todos esos trabajos los puede usar para trabajo de investigación, para sus proyectos fin de carrera, para publicaciones y demás. Podéis visitar esta página web que está indicada aquí y además en la encuesta final os pedirá, aparte de ciertas preguntas como Javier ha mencionado, de si estáis interesados a un curso determinado o alguna formación, lo podéis decir en la encuesta y además, si estáis interesados en este programa, esta promoción de beta tester, pues también podéis solicitar más información. Y también sabed que podéis siempre utilizar una versión gratuita de CivilFEM que se puede descargar de nuestra página web, una versión que está ahí disponible y la podéis utilizar siempre. Bueno, y queremos destacar finalmente que CivilFEM ofrece soporte técnico tanto por email como por teléfono, soporte que damos los propios desarrolladores, es decir, Ronald y yo, por ejemplo, contestaremos directamente a vuestras preguntas, de modo que, es un valor añadido, ¿no?, poder hablar directamente con los desarrolladores del programa
que somos los que conocemos, ¿no?, muy bien cómo funciona, y esto genera una satisfacción entre nuestros clientes porque aporta una tranquilidad, bueno, sabiendo que cualquier duda va a ser resuelta, ¿no?, por la gente que hacemos el programa. Entonces, bueno, muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias. Y bueno, hasta el siguiente webinar o siguiente presentación que tengamos. Muchas gracias por la atención.